Las Sagradas Escrituras Gloria a Dios. en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 4 al 7. Vamos a leer la Biblia, hermano. Bendito es Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4 al 7. Amén, gloria a Dios. Amén. Y cuando usted esté ahí, hermano, por favor me puede ir diciendo amén. No vamos a usar el día de hoy ahorita la pantalla, por lo tanto le voy a pedir que esté muy atento. Ahora, lo que sí es que vamos a estar viendo diferentes pasajes de la Escritura. Mantenga su Biblia abierta, pero sobre todo mantenga sus oídos y su corazón abierto y dispuesto. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 4. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí, hermano, solamente esos versículos. Tome su asiento, por favor. Lo que sí le voy a pedir de favor a algunos de mis hermanos, que si me pueden traer una botella de agua, hermano. Discúlpenme, se me olvidó traerla yo antes porque la boca se me secó ahorita al estar cantando. Por favor, una botella de agua. Ok. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Continuamos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando de los tipos mesiánicos, o fue lo que empezamos a hablar, los tipos mesiánicos. Aquella sombra o aquella figura de tanto personajes, algunos ritos o algunos hechos históricos del Antiguo Testamento que ilustraban o representaban la persona o la obra de Jesucristo, hermanos. ¿Verdad que sí? Hace 15 días hablábamos de el primer Adán, el cual era figura del postrer Adán, Jesucristo. ¿Usted se recuerda? Hace 15 días estuvimos hablando de todo eso, hermanos. Amén. Y el tema del mensaje hoy, hermano, es Melquisedec, figura de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ese es el tema para el día de hoy. Melquisedec, figura de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano. De eso es lo que vamos a estar tratando en estos varios pasajes que vamos a estar mirando. Oh, gracias, mi hermano, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Cuando usted lee la carta, hermano, de los Hebreos, cuando usted la va leyendo los primeros capítulos, cuando usted va leyendo los primeros capítulos de la carta a los Hebreos, usted puede mirar algo, hermano, que el escritor de Hebreos obviamente le escribe a judíos cristianos o a cristianos que eran judíos. Y el escritor de Hebreos está tratando de explicarles la superioridad de Jesucristo, hermano, por encima de varias cosas. Como por ejemplo, al principio de la carta de los Hebreos, el escritor nos habla de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. ¿Has leído eso al principio, verdad? El escritor de Hebreos presenta a Jesús por encima de los ángeles, superior a los ángeles, ¿verdad? Y después, conforme vas continuando leyendo, vemos que el escritor de Hebreos presenta a Jesús como superior a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdate de algo, los judíos, hasta el día de hoy, hermano, y desde tiempos antiguos, los judíos tenían un profundo respeto, una profunda reverencia, por así decirlo, un respeto por Moisés, hermano, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos viene y les trata de decir, ¿saben qué? Jesús, el Salvador,
es superior a los ángeles, es superior al mismo Moisés, al que ustedes estudian y al que ustedes pues hasta respetan. Y cuando llegamos al capítulo 5, hermano, el escritor de Hebreos nos presenta a Jesús, hermano, como alguien que tiene un sacerdocio mucho mayor que el sacerdocio levítico, hermano. Eso es lo que el escritor de Hebreos está tratando de explicar. Y si tú leíste con atención, mire, vamos a leerlos. Usted preste atención y mire cómo aquí en estos versículos que acabamos de leer nos habla de dos órdenes sacerdotales. El sacerdocio de acuerdo al orden levítico o el orden de Aarón, y un sacerdocio diferente, al cual la Biblia llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y la Biblia nos dice que Jesucristo ha sido hecho sumo sacerdote según al orden de Melquisedec, de acuerdo al orden de Melquisedec. Mire, vamos a leerlo una vez más, hermano. Capítulo 5, verso 4. ¿Estamos ahí? Dice: y nadie toma para sí esta honra, está hablando del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hermano. Entonces nota bien, aquí en estos pasajes nos habla de dos órdenes sacerdotales: el orden del sacerdocio levítico y el orden de acuerdo a Melquisedec. Pero nota algo interesante, que el escritor de Hebreos dice que nadie toma esta honra para sí. O sea, nadie se proclama o nadie escoge o nadie decide hacerse sacerdote por sí mismo, hermano. Es algo que le es dado. Y el escritor de Hebreos dice que ni aún Aarón, que fue el sumo sacerdote del tiempo antiguo, el escritor de Hebreos dice que Aarón no tomó esta honra para sí. O sea, Aarón no vino y dijo: pues yo decido ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. No, a Aarón lo delegó Dios. A Aarón lo designó Dios. Mire, vamos a leer un pasaje. Éxodo capítulo 28, versículo 1, hermano. Busca tu Biblia, Éxodo 28, 1. Ahora, te toco esto un poquito así breve, porque es importante que entendamos, hermano, que en ese tiempo el sacerdocio no lo obtenía alguien que quería sencillamente, por querer, por decir: pues yo quiero ser sacerdote, o yo creo que estoy capacitado. No, era algo que venía de parte de Dios, hermano. Estamos ahí en Éxodo capítulo 28, hermanos. Éxodo 28, 1 nos dice cómo Aarón y sus hijos llegaron a ser los sacerdotes de Dios, porque Dios dijo que ellos eran sus sacerdotes, hermano. ¿Estamos ahí? Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué cosa, hermanos? Mis sacerdotes. Para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, hermano. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo el ser un sacerdote de Dios no era algo que el hombre decidía por sí mismo, era algo que Dios delegaba, hermano. Inclusive los que han leído la historia bíblica se dan cuenta cómo es que hubo quienes se opusieron a ese nombramiento. ¿Has leído la historia, hermano? Hubo quienes no estuvieron de acuerdo con el sacerdocio de Aarón, hermano, y sus hijos de Aarón. Hubo quienes dijeron: no, ¿y por qué Aarón y sus hijos? No, nosotros también podemos ser sacerdotes. Ahora, ¿se recuerdan que la vez pasada yo les decía que todo lo que quedó escrito, hermano, quedó como para ejemplo nuestro? ¿Por qué? Porque hoy en día también, por ejemplo, hoy en día muchas personas se autonombran ellos mismos. Escuche bien, se autonombran, dije, ¿verdad? Se autonombran pastores ellos mismos. Otros se autonombran profetas ellos mismos. Otros van más allá, otros se autonombran apóstoles ellos mismos. Y como hemos dicho, hoy hay hasta apóstol de apóstoles, hermano, ¿verdad? Así, por sorprendente que parezca, hoy hay hasta apóstol
de apóstoles, hermano. Imagínense, ese título solo le correspondía a Jesús, que Él fue el apóstol y que nombró a sus apóstoles, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, mis amados hermanos, que así como en ese tiempo antiguo y así como en el día de hoy, hermano, hay cosas que provienen de parte de Dios, mis amados hermanos. Hay algo que nadie puede porque quiere o por sí mismo decir, yo quiero ser pastor, pues porque yo quiero. Ahora, si tiene el llamado de Dios, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a ayudar, Dios no lo va a dejar solo por luchas que enfrente y todo, hermano, ¿verdad? Entonces, vemos aquí referente a este orden sacerdotal. Te explico algo breve referente al sacerdocio de Aarón. Nadie que no fuera, hermano, de la familia de Aarón podía ser sacerdote. Nadie. Solo era Aarón y sus hijos por generaciones. O sea, cuando Aarón moría, uno de sus hijos quedaba como sumo sacerdote y los demás sacerdotes. Cuando los que estaban ejerciéndolo morían, bueno, sus descendientes después de ellos quedaban como sacerdotes. Y así, mis amados hermanos, así sucedía hasta que fue quitado. Pero ¿qué hay de este segundo orden, hermano, al que la Biblia llama, al cual le dice Dios de Jesús? El Padre dice de Jesús, tú eres sacerdote para siempre, pero dice, según el orden de Melquisedec. ¿Qué hay de este Melquisedec? ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué Melquisedec es figura de Jesucristo, nuestro verdadero sumo sacerdote? Vámonos, hermano, a Génesis. Te quiero decir algo. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? Génesis 14, hermano. Versículo 17, por favor. Gloria a Dios. Este varón Melquisedec, del que vamos a hablar, es nombrado o aparece en 3 diferentes porciones de la Biblia, hermano. En Génesis 14, como vamos a leer ahorita, en el Salmo 110, como vamos a mirar más hacia adelante, y en la carta a los Hebreos, hermano. Esas son las porciones donde menciona la Biblia a este varón o este orden sacerdotal según Melquisedec. Génesis 14, 17, hermano. ¿Estamos ahí? Mire con atención lo que la palabra de Dios dice, hermano. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18, note con atención, dice, entonces Melquisedec, dice así, ¿verdad? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. ¿Cuántos han leído esta porción bíblica, hermano? ¿Cuántos la han leído? Mira bien. La Biblia nos dice que hubo una guerra entre 5 reyes y 4 reyes. Hubo una guerra, hermano. Entre esos reyes que estaban en guerra estaban los reyes de Sodoma y Gomorra. Y como usted se acordará, Lot decidió irse a vivir ahí, hermano. ¿Verdad que sí? Lot tomó la decisión de irse a vivir ahí. Bueno, cuando entran en guerra estos 5 reyes contra estos 4 y son vencidos los reyes de Sodoma y Gomorra y los otros aliados que estaban también con ellos, la Biblia dice que los reyes victoriosos tomaron todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, incluyendo a Lot y todo lo que era de Lot, hermano, su familia y sus pertenencias. Estos reyes lo tomaron como prisionero, como rehén. Ahora recordemos algo, Lot era sobrino de Abraham, o sea, eran parientes, hermano. Alguien que escapó de la batalla viene y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Hubo una guerra, los reyes de Sodoma y Gomorra fueron vencidos, han saqueado todo el país y entre ese saqueo que hubo se han llevado a tu sobrino y todo lo que es de él, hermano. Cuando Abraham escucha esto, que escúcheme bien, mientras yo lo leía yo meditaba de algo, hermano. Meditaba de la intercesión que nosotros los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que hacer por nuestros parientes o familiares, hermano, que no conocen de Dios y que el enemigo los tiene atados, hermano. Nota bien, estos reyes tomaron prisionero a Lot y todo lo que era de él.
Y a veces tenemos familiares a los cuales el enemigo tiene atados, tiene aprisionados, hermano. Tiene sus vidas, tiene sus matrimonios, tiene la vida de sus hijos aprisionados. Pero fíjate, cuando le llegó la noticia a Abraham no dijo, bueno, pues no fui yo, ¿verdad? Yo estoy bien. No, él dijo, él es mi pariente, voy a hacer algo al respecto. Lo mismo deberíamos de hacer usted y yo, hermano, con nuestros familiares que no conocen de Dios y que sabemos que están pasando dificultades porque lamentablemente el enemigo los ha atrapado, hermanos. Viene Abraham y toma varios de sus criados y se va, hermano, con un grupo pequeño de algunos aproximadamente poquito más de 300 hombres y va en busca de esos reyes. La Biblia dice que cayeron de noche sobre ellos y Abraham logró vencer y recuperó, hermano, a Lot, a su familia y todos los bienes de Lot. Y si tú has leído la historia, tú te darás cuenta que, como lo leímos ahorita, la aparición de este personaje Melquisedec surge de un de repente, hermano. Los que han leído la historia saben que antes y después de este episodio no habla nada de él, hermano. Simplemente aparece así de repente la aparición de Melquisedec. Entonces mire lo que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. Ok, aquí en esta porción es la primera vez que se encuentra la palabra sacerdote. Esto nos da a entender, hermano, que el oficio sacerdotal era algo que se practicaba mucho antes de que fuera instituido en la ley de Moisés. En la ley de Moisés quedó instituido que Aarón y sus hijos eran sacerdotes de Dios. Pero el oficio sacerdotal ya existía antes. Por ejemplo, aquí lo menciona Melquisedec como rey y sacerdote. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. La Biblia nos dice en Génesis también, en la historia de José, que José estaba casado con una hija de uno de los sacerdotes de ahí de Egipto. En otras palabras, hermano, ya existía el oficio sacerdotal. Más aún, por ejemplo, la Biblia nos dice que Noé, el mismo patriarca Abraham y Job, hermano, llevaron a cabo tareas sacerdotales, hermano. ¿Por qué? Ahora, ¿tú te recuerdas cuántos han leído que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Cuántos han leído esa porción? Ahora, y a veces lo celebramos y está bien, pero tenemos que entender cuál era la función de un sacerdote. ¿Qué era ser un sacerdote, hermano? Mira, vamos ahora a Hebreos capítulo 5, porque ahí en Hebreos capítulo 5 nos dice para qué era constituido los sacerdotes, cuál era su función de ellos, hermano. Ahora, sacerdote no crea que es los señores aquellos con sotana, hermano, bueno, no sé si ahorita lo hagan, que se paraban en las puertas ahí para que uno les besara la mano. No. Ese es otro sacerdote de Roma. Ese sacerdocio no tiene nada que ver con la Biblia. Pero en Hebreos 5 nos explica cuál es el oficio de los sacerdotes, hermano. Estamos en Hebreos 5:1. Mira lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces noten, todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Mire bien, la función del sacerdote es de ser un mediador entre los hombres y Dios. Cuando las personas pecaban, las personas, hermanos, por su pecado, porque ya les he explicado, el pecado crea una división entre Dios y el hombre. Cuando las personas pecaban, hermano, ellos no podían acercarse directamente a Dios, venir a orar con Dios o hablar con Dios. Ellos venían con un sacerdote, y el sacerdote, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando la persona pecaba, traía un animalito. Note algo interesante.
el israelita no podía él ofrecer por sí mismo el sacrificio, él lo tenía que traer ante el sacerdote. Él venía y frente al sacerdote él confesaba sus pecados y era el sacerdote el que presentaba esa ofrenda para que Dios la pudiera recibir, hermano. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba consagrado, santificado para ello mismo, hermano. O sea, mire bien, el sacerdote vivía de una manera que cuando el sacerdote intercedía ante Dios por ese ser humano pecador, Dios escuchaba la oración del sacerdote porque el sacerdote estaba consagrado, hermano. Entonces por eso es que el israelita no podía acercarse por sí mismo a Dios. Él tenía que venir frente al sacerdote, confesaba ahí sus pecados. El sacerdote oraba a Dios en favor de ese hombre para que pudiera ser perdonado ese hombre. Y además, otra de las cosas que el sacerdote hacía, hermanos, era bendecir a las personas. El sacerdote pronunciaba en favor de las personas bendiciones de parte de Dios, y Dios bendecía a las personas por la bendición pronunciada por su sacerdote, hermanos. Entonces, fíjate bien, el sacerdote es un mediador que está aquí, dice la Biblia, para presentar esas ofrendas. Entonces, esto nos dice que Melquisedec, bueno, estamos teniendo un poquito de distracción, pero ok, mire bien, entonces eso es lo que hacía un sacerdote, ese era su oficio, esa era su función. Pero volvámonos ahí un poquito a Melquisedec, porque vamos a ir viendo por qué él es una figura, hermano, de Jesucristo. Gloria a Dios. Génesis 14, 18. Para comenzar, vemos que el nombre Melquisedec, el hebreo lo traduce como rey justo o rey de justicia. Ese es el significado del nombre Melquisedec. Y nos dice que este Melquisedec era rey de Salem. Entonces, por un lado, su nombre Melquisedec significa rey justo o rey de justicia. Por otro lado, este hombre llamado Melquisedec era rey de Salem, que aquí Salem, hermano, es la palabra usada para Jerusalén, según la mayoría de los comentaristas. Salem, hermano, viene de la palabra hebrea shalom, que significa paz. Por eso es que Jerusalén, su traducción es ciudad de paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor, hermano, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, este Melquisedec era rey de Salem. Por lo tanto, tenemos a un hombre que su nombre significa, por un lado, rey de justicia o rey justo, y por otro lado, el rey de Salem, el rey de paz. Pero note lo que sucedió en el encuentro con Abraham. Cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham, que él viene de la guerra, dice que sacó pan y vino. Él, como condición de rey, le ofrece a Abraham provisiones, porque era obvio, Abraham y sus hombres venían de una guerra, era obvio que venían exhaustos, cansados, y viene este sacerdote, hermano, este rey de Salem, Melquisedec, y les ofrece pan y vino. Pero note algo interesante, hermano. En el versículo 19 dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Nota, físicamente Melquisedec le da a Abraham pan y vino para reconfortar sus fuerzas físicas, pero también Melquisedec pronuncia una bendición de parte de Dios para la vida de Abraham, y dice, y le bendijo. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, esa era una de las funciones o los oficios del sacerdote: presentar ofrendas por las personas, en favor de las personas delante de Dios, y bendecir a las personas también, hermano. Entonces, este Melquisedec bendice a Abraham, y dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En otras palabras, note bien, a pesar de que Abraham era uno de los patriarcas, Abraham entendió que este personaje que estaba enfrente de él, en cuanto a sacerdocio, era mayor que él, hermano. ¿Por qué? Porque Abraham recibe la bendición de Melquisedec, y en agradecimiento por la bendición que Melquisedec ha pronunciado para con él,
Dice la Biblia que Abraham vino y tomó los diezmos de todo, no sabemos si es de todo el botín o de todo lo que él tenía, pero dice vino y le dio los diezmos a Melquisedec de todo, mis amados hermanos. Con esta acción, Abraham nos dio a entender que él reconocía que este varón llamado Melquisedec, en cuanto a oficio sacerdotal, era mayor que él, hermanos. Ahora, nota algo interesante, porque este personaje Melquisedec es un personaje singular. ¿Por qué? Si le pusiste atención, aparte de Jesucristo, Él es el único en todas las escrituras, Él es el único que tiene estos dos oficios, rey y sacerdote. ¿Te fijas que dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? No hay nadie en la escritura, hermano, aparte de Cristo, como Melquisedec, que al mismo tiempo estuviese ejerciendo estas dos dignidades, por así decirlas, de ser un rey con autoridad, con gobierno, pero a la misma vez de ser un sacerdote, mis amados hermanos. No hay nadie. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La Biblia nos habla de un rey judío llamado Usías. Él era rey. Y la Biblia dice que él quiso ejercer los oficios que le correspondían únicamente a los sacerdotes de Dios, y hubo consecuencias graves para él. ¿Cuántos han leído la historia de ese rey? Nota bien, Usías, él, porque dice la Biblia que Dios lo engrandeció, tomó un incensario, y ofrecer el incienso era una tarea exclusiva de los sacerdotes de Dios, hermano. Nadie más la podía ofrecer. Usías, porque la Biblia dice que Dios lo había engrandecido, se ensoberbeció en su interior, tomó el incensario y dijo: yo me meto al templo y voy a ofrecer incienso, hermano. Entonces, cuando él estaba ofreciendo incienso, dice la Biblia que como 80 sacerdotes se reunieron contra él y le dijeron: rey Usías, tú bien sabes que eso no te corresponde hacerlo a ti. Dice la Biblia que Usías se llenó de una gran ira cuando lo reprendieron los sacerdotes, y en el momento que se llenó de una gran ira, dice que le brotó lepra en la frente, hermano. Y la Biblia dice: y murió leproso hasta el último día de su vida. O sea, nunca se curó este varón de esa enfermedad llamada la lepra. ¿Por qué le vino? Porque ejerció algo que no le correspondía a él, hermano. Él era rey, pero él no estaba capacitado o delegado, nombrado por Dios para ser un sacerdote. Pero Melquisedec, hermano, él cumple las dos funciones, rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque él era figura de aquel Cristo que había de venir. Porque él era figura de Jesús, el Hijo de Dios, que sería tanto rey como sacerdote al mismo tiempo, mis amados hermanos. Entonces ya desde aquí nos está anunciando la historia de este personaje que aparece repentinamente. Y los que han leído la historia bíblica saben que después de aquí, tú sigues leyendo y ya no dice nada más de él. Simplemente dice: sacó pan y vino, se lo entregó a Abraham, lo bendijo, Abraham le dio los diezmos, y ya no dice nada más, hermano. ¿Ok? Ahora, mire bien. Ahora quiero que me acompañen por favor a Hebreos capítulo 7. Acompáñenme ahí, hermano. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 10. El escritor de Hebreos, por así decirlo, nos adoctrina o nos enseña qué representaba Melquisedec. El escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 7, verso 1, hermano. Amén. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Mira el verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mira el verso 4: considerad pues cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos
y bendijo al que tenía las promesas. Verso 7, mira lo que dice el verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, mis amados hermanos. Entonces mira, el verso 4 dice: considerad pues cuán grande era este, del cual el mismo patriarca, mira, Abraham era el que tenía las promesas de Dios, hermano. Pero cuando se encuentra con Melquisedec, dice que Abraham mismo reconoció que Melquisedec era mayor en cuanto al sacerdocio que él, de manera que viene y le paga los diezmos. Ahora, tú sabes que conforme avanzó el tiempo y fue establecido el sacerdocio levítico, tú sabes que los sacerdotes hijos de Aarón, hermano, y los levitas eran los que recibían los diezmos aquí en la tierra, ¿sí o no? El resto del pueblo traían los diezmos, y los diezmos eran para los sacerdotes, para que ellos se sustentaran de ello. Pero aquí el escritor de Hebreos presenta como mayor, como más grande el sacerdocio de Melquisedec, porque dice que cuando Abraham le pagó los diezmos, por así decirlo, Leví, o la tribu de Leví, que era lo que lo recibe, por así decirlo, pagó el diezmo. O sea, los que recibían los diezmos, la tribu de Leví, pagaron en Abraham los diezmos a Melquisedec, hermano. Dando a entender que su sacerdocio de Melquisedec era mayor que el sacerdocio levítico, mis amados hermanos. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Pero ahora vamos al Salmo capítulo 110, donde nuevamente vuelve a mencionarse el sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. Salmo 110, hermano. Cuando tú lo lees y le pones atención, este es un salmo mesiánico, hermano, o sea, un salmo referente al Mesías que habría de venir. Amén, gloria a Dios. Entonces, recordemos, Melquisedec, ¿cuáles eran los dos oficios que ejercía, hermano? Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Aquí en el Salmo 110, cuando Dios anuncia la venida del Mesías, le da esas dos dignidades a su propio hijo, de rey y sacerdote también, porque Melquisedec era una figura de Jesucristo, hermano. Dice el Salmo 110, que por cierto este versículo 1, no sé, los de la fe en Jesús, no sé cómo lo entenderán, ¿verdad? Porque aquí está bien claro. Dice: Jehová dijo a mi Señor. Está hablando David, y David dice: Jehová, el Padre, dijo a mi Señor. Menciona a dos personas, ¿verdad? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4, mira lo que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Aquí está hablando acerca del Mesías, mire. El Dios el Padre dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hermano. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza, hermano. Los judíos, ellos tomaron esta porción y muchas otras, porque aquí nos habla de un Mesías rey. Y nos habla de un Mesías rey al cual Jehová Dios le entregaría su poder, y al cual, cuando este Mesías rey viniera, quebrantaría el poder del resto de las demás naciones, hermano. Por eso es que los judíos, cuando ellos tenían la imagen de este Mesías, ellos decían: cuando nuestro Mesías venga, será un rey que va a acabar con el dominio de las naciones y va a establecer a Israel por cabeza de todas las demás naciones. Entonces note bien, cuando Jesús vino,
Yo no sé si tú has leído en alguna ocasión, por ejemplo, cuando Jesús alimentó a las personas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la gente dijo, vengamos, tomámosle y hagámosle rey. Cuando Jesús escuchó que la gente lo iba a tomar por la fuerza y lo iban a establecer como rey, Jesucristo, hermanos, se apartó. ¿Por qué? Porque Él sabía que antes de venir a reinar, primero venía a sufrir y a pagar por nuestros pecados, hermano. Él sabía eso. Entonces, por eso es que los judíos, hermanos, no aceptaron a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos querían que Jesús se levantara con poder y derrotara al imperio romano que los tenía, hermanos, oprimidos. Lo que los judíos no entendían era que aparte del dominio del imperio romano, había un dominio espiritual que es peor que cualquier dominio político, hermanos, y es el dominio del pecado. Aparte del dominio que podía ejercer Roma sobre los judíos, está el dominio del pecado sobre la vida de la persona. Y Jesús, en su primer venida, cuando Él vino para morir, para librar a la humanidad del dominio del pecado, mis amados hermanos. Ahora, en un futuro muy próximo, Él va a venir físicamente, literalmente. Él va a venir y va a ejercer su dominio sobre todas las naciones, ahora sí, hermano. Pero en un futuro. Todos los judíos, cuando miraron y dijeron, ¿cómo este va a ser el Mesías? Mira, clavado en una cruz. Ellos no entendieron que ahí se estaba llevando a cabo la redención de la humanidad entera, mis amados hermanos. Pero aquí el Salmo 110 nos lo presenta como rey, y luego dice que el Padre dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué lo presenta conforme al orden de Melquisedec? Regresémonos un poquito a Hebreos 7, hermano. Cuando tú tengas oportunidad, tú léelo completo. Los capítulos no los puedo leer por cuestión de tiempo. Hebreos capítulo 7, hermano, versículo 3. Amén. Nota bien. Jesús no fue un sacerdote de acuerdo al orden levítico, al orden de Aarón. Porque ese era un sacerdocio, hermano, que iba a llegar el punto en que dejaría de ser. Mas si tú te fijas, ya tiene miles de años que ese sacerdocio ya no ejerce. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo se trataba de sacrificar animales y presentar esas ofrendas. Cuando vino Jesucristo hace 2000 años, quien era el verdadero Cordero de Dios, y se sacrificó a sí mismo por nosotros, ya no hay necesidad de sacrificar animales, hermano. Hebreos capítulo 7, hermano, verso 3. ¿Estamos ahí? Mira cómo describe a Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, mis amados hermanos. Entonces, note bien. Aunque Melquisedec fue un hombre que probablemente, obviamente, nació de padres humanos y murió, pero nos podemos dar cuenta cómo Dios intencionalmente no permitió que quedara registrado nada acerca de él, salvo ese episodio. La Biblia no nos relata, hermano, quiénes fueron sus padres, cuándo nació, dónde nació y cuándo y en dónde murió. No lo relatan, hermano. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era, hermano, que en la vida de Melquisedec se representara al verdadero sumo sacerdote, que sería un sacerdote eterno, hermano. Todos sabemos que Jesucristo en su divinidad, Él es eterno, mis amados hermanos. El sacerdocio que Él ejerce, hermano, es un sacerdocio eterno, a diferencia del de Aarón. Aarón no podíamos decir de un sacerdocio eterno, porque Aarón murió un día, hermano, y hasta ahí quedó. Pero Cristo, aunque murió, se levantó de los muertos, hermano, y Él es sacerdote para siempre, lo es en este momento, y lo será para siempre, mis amados hermanos. Entonces, por eso, cuando Dios inspira a Moisés para que relate en el libro de Génesis la aparición de Melquisedec, Moisés no escribe nada ni de cuándo nació y dónde murió, para que nos diese a entender, hermano, como si fuera un sacerdote, eterno. Para que nos diese a entender eso, anunciando al verdadero sacerdote eterno que iba a venir. Mire, ahora vaya conmigo al versículo 15, hermano, de Hebreos 7. Lea conmigo el verso 15. ¿Estamos ahí? Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta
un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible, porque al no relatar el nacimiento y la muerte de Melquisedec, anunciaba al verdadero sacerdote que vendría a ejercer el sacerdocio por el poder de una vida indestructible, hermano. Y dice el verso 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero note, ahora quiero que se salte al versículo 23, hermano. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, que no cambia, hermano. Pero mira el verso 25. Y quiero que te pongas esta verdad ahí en tu corazón. En el verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Dice que Jesús puede salvar perpetuamente porque él vive para siempre, hermano. Aarón murió. Sus hijos después de él murieron y tenían que levantarse otros sacerdotes, pero Jesucristo es hecho, hermanos, sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Y dice que él vive para siempre e intercede por ellos. Yo te digo algo, esto a mí me da confianza, hermano, en mi vida cristiana. Y estas son verdades que te tienes que poner en tu alma y en tu corazón. De saber que tienes a un sumo sacerdote que te representa, hermano, y que está intercediendo por tu vida, hermano. Esta verdad la tienes que poner en tu corazón, porque mire, por ejemplo, a mí me sucede cuando vengo a orar con Dios, y a veces me siento indigno de que Dios me escuche, porque entiendo la grandeza y la santidad de ese Dios, y por otro lado entiendo mi perfección y mi debilidad, hermano. Pero cuando me recuerdo de esta verdad, hablo con mi Señor Jesucristo y le digo: tú eres mi sumo sacerdote, tú eres el que intercede por mí ante el Padre. Y como dijimos que el sumo sacerdote tenía que vivir bien, hermano, para que así su oración que él elevaba en favor de los hombres, Dios la escuchara, hermano. Yo te aseguro, podemos tener confianza que toda intercesión que Jesús hace, hermano, por nosotros, el Padre la escucha, hermano. Ahora, yo puedo interceder por ti, pero que mi intercesión vaya a ser escuchada por Dios en favor tuyo, no lo sabemos. ¿Por qué te digo que no lo sabemos? Porque probablemente yo pueda interceder por usted y no ando bien. Y si no ando bien, ¿qué deber tiene Dios de escucharme? Si yo le digo: Señor, bendice a esta persona, bendice su hogar, bendice su familia, su salud, bendice a sus hijos, ¿qué deber tiene o qué obligación tiene Dios de escuchar esa mi intercesión? No tiene ninguna, hermano. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue justo, que fue obediente, que vivió en perfecta obediencia, toda intercesión que Él hace en tu favor es escuchada por el Padre, mis amados hermanos. Tú recuérdate que no estamos solos, hermanos. Tú elevas tus oraciones, pero hay un sumo sacerdote que también está orando por ti, por tu alma, por tu vida. Yo a veces me pongo a pensar cuántas veces probablemente no nos hemos sentido débiles, con deseo de tirar la toalla, y yo estoy seguro que la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo ha estado ahí en tu favor, hermano. Ha estado ahí a favor mío, a favor tuyo, hermano. Y por eso llegan esas nuevas fuerzas en el momento de debilidad, hermano. Porque ahí está su continua intercesión por nuestra alma, mis amados hermanos. Eso nos debe de dar confianza. Recuérdate de ello, hermano. Pero quiero ir terminando, hermano. Entonces, se recuerda que yo les dije que el sacerdote presentaba ofrendas. Bueno, Jesús, como sumo sacerdote, él también tenía que ofrecer algo. Y los demás sacerdotes ofrecían la vida de animales. Pero mira lo grandioso de este orden sacerdotal. Es que Jesús, hermano, se ofreció a sí mismo, hermano. Y quiero que me acompañe a Hebreos 9:23. Ahí mismo en Hebreos, denle un poquito hacia adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Escuche bien. En el tiempo antiguo, el lugar santísimo
Era un lugar reservado donde absolutamente nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y cuando entraba, siempre tenía que llevar la sangre de un animal, hermano. Siempre. Esa sangre había sido derramada por los pecados número uno del sumo sacerdote y luego del resto del pueblo. Si el sumo sacerdote se atrevía a entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, sin sangre, quedaba muerto, hermano. No podía entrar así. Ahora nosotros, hermano, en el nuevo pacto, tenemos a un sumo sacerdote que no entró al lugar santísimo del tabernáculo hecho por manos humanas. La Biblia dice que entró al mismo cielo, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Él está delante de la misma presencia del Padre, hermano, intercediendo por nosotros. Mira lo que dice el verso 23, ¿estamos ahí? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mira el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién, hermano? Nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios, hermano. El sumo sacerdote entraba en el santuario de aquí, humano, al lugar santísimo, con la sangre, hermano, para orar por el perdón de Dios, hermano, en favor de todos los israelitas de sus pecados. Pero ahora dice que Jesús entró, hermano, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Te digo algo, en Apocalipsis 19 nos relata Jesús y dice que sus vestiduras están como teñidas en sangre, hermano. Ponte esta imagen en tu cabeza, mira. Allá en el tercer cielo está nuestro sumo sacerdote ante Dios por nosotros. Recuérdate que por otro lado tenemos un acusador, ¿sí o no? El que ha leído el libro de Zacarías nos habla del sumo sacerdote Josué. Y dice que cuando el sumo sacerdote espiritualmente estaba ante la presencia de Jehová, dice que por un lado del sumo sacerdote Josué estaba Satanás para acusarle. Entonces mira bien, cuando nosotros fallamos, hay alguien que está, por así decirlo, ante Dios acusándote, diciendo, ¿y lo vas a bendecir? Un ejemplo. ¿Y lo vas a ayudar? ¿No miras cómo te dio la espalda? ¿No miras lo que acaba de hacer? ¿No miras cómo se comportó? ¿No miraste que pecó y te dio la espalda y menospreció tu amor? Entonces ahí está el acusador. Pero bendito sea Cristo, hermano. Bendito sea Cristo, que ahí está el sumo sacerdote. El que entró al mismo cielo, hermano, y la Biblia dice que su ropa está teñida con sangre. ¿Sabes por qué? Porque cuando el acusador está lanzando sus acusaciones contra ti y contra mí, para que el Padre no nos perdone, para que el Padre no nos ayude, para que el Padre no nos bendiga, ahí está Cristo quien dice, es verdad que falló, pero aquí estoy yo también, que derramé mi sangre por él, que derramé mi sangre por ella, que pagué el precio por sus pecados, que pagué el precio por él, por su vida, por su alma. Ahí está Cristo, hermano, presente delante del Dios Padre, por ti y por mí. Y gloria a Dios que Él vive para siempre. Y gloria a Dios, hermano, que aunque pase el tiempo, Él sigue intercediendo por nosotros. Ponte estas verdades en tu corazón, porque hay mucha gente que dice, hermano, yo ya me voy para el mundo, porque es que le fallé a Dios y siento que el diablo me está acuse y acuse, porque el diablo ese es el trabajo de él, ¿sí o no? Él, a ver, mira, yo he oído esto, a veces uno no viene a los cultos, porque a veces antes el mero día del culto, mira, el mero día del culto uno falla y viene la acusación del diablo y dice, ¿y vas a venir todavía así? Mira, acabas de pecar, no seas sinvergüenza, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? El acusador ahí está. Y a veces los cristianos nos dejamos vencer por eso, pero cuando tú agarras estas verdades, tú dices, sí es verdad que le he fallado, pero tengo un sumo sacerdote que está intercediendo en favor mío. Tengo un sumo sacerdote que se ha presentado ante el Padre en favor mío, hermano. Entonces, esto es lo que dice, pero ahora sigamos leyendo, hermano. En el versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, hermano. Entonces nota, Jesús fue sacrificio y sacerdote al mismo tiempo. Amén. Y con su sacrificio sacerdotal que él ejerció, quitó el pecado. El pecado, hermano, que se interponía entre nosotros y Dios. Fue quitado por ello. Entonces Jesucristo, hermano, era figura de ese sacerdocio que iba a venir. Un sacerdocio eterno. ¿Y sabes qué es lo lindo y lo maravilloso? Que ahora nuestro Señor Jesucristo también, hermano, en base a su obra, a su muerte, a su sacrificio, a su resurrección, ahora también nos concede a los creyentes, a los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, el que seamos hechos reyes y sacerdotes. Termino con este pasaje, hermano, en Apocalipsis, donde dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 1:6. Entonces, recuerda, solo Melquisedec había ejercido al mismo tiempo el ser rey y sacerdote. Después vino Cristo, quien era la realidad de esa figura de Melquisedec como rey y sacerdote. La Biblia dice que ahora en Cristo los cristianos hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Guarde esas verdades usted en su corazón, porque eso es lo que Dios dice acerca de usted. No le crea o no le haga caso a la voz del enemigo. Es más, le voy a decir eso, no le haga caso ni a su propia voz, que a veces uno mismo sí o no dice, ay, yo no valgo nada, dice. Yo no soy nada, dice. Y Dios dice otra cosa acerca de los que hemos creído, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. ¿Estamos ahí? Dice, y nos hizo, ¿qué cosa nos hizo, hermano? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Y sacerdotes, hermano. Para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Ahora entramos en un sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermano. Un sacerdocio para siempre. Mira, si hubiese estado todavía ahorita el sacerdocio levítico, ninguno de los que estamos aquí hubiésemos podido entrar ahí, porque tendríamos que ser descendientes directos de Aarón. Nadie de los que estamos aquí somos descendientes directos de Aarón, pero ahora en Cristo, hermano, nos da la oportunidad, los privilegios de llevar a cabo estas dos dignidades, reyes y sacerdotes, mis amados hermanos. Póngase de pie. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La palabra de Dios dice que cuando se establezca el reinado mesiánico de Jesús, dice que vamos a reinar juntamente con Cristo, hermano. Amén. Ahora, eso es lo que Dios dice acerca de ti, como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios. Eso es lo que Dios dice acerca de ti. Ya que si le queremos hacer caso a la voz del otro o a nosotros mismos, pues ya es otro asunto. Pero Dios dice, te he hecho rey y sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Sobre todo, de todo lo que hablé, quiero que te guardes esta verdad. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que está en favor tuyo. Aleluya. Él está en favor tuyo, hermano. Eso te debe dar un gran consuelo, una gran motivación de decir, yo sé que en los cielos tengo a alguien que está en favor de mí, y es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ahí desde tu lugar vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos.